Neoliberalismo imperial capitalista. Introducción. Este trabajo realiza un recorrido por los diferentes autores recomendados por la cátedra, incluye algunos otros que he creído oportunos, e introduce algunas nociones que fui desarrollando a lo largo de su elaboración, con la finalidad de hipotetizar sobre la realidad sociológica actual para relacionarla no solo en el ámbito pedagógico, sino también en el seno de lo sociocultural, que como todos sabemos están íntimamente relacionados. En primera instancia, desarrollé una crítica a lo que llamé el neoliberalismo imperial capitalista, NIC, como para que resulte más ameno, para luego introducir estas ideas en el espacio educacional. ¿Por qué NIC? Neoliberal. Porque adopta políticas de individualización y desregularización apostando a la libertad de comercio. Imperial porque barren el mundo insertando sus ideas autoritarias. Y, dicho por J. W. Bush, el que no está con nosotros está en contra nuestro, y finalmente capitalista. Porque sus ideales se sostienen en el seno del mercado burgués. Capítulo 1. El mal inconsciente. Me gustaría comenzar este escrito con una descripción del actual sistema económico preponderante en el mundo. Digo socioeconómica porque, como bien decía Carlos Marx, toda sociedad está organizada según sus medios de producción, esto es, a toda base de producción económica le corresponde una superestructura sociocultural, una cierta cosmovisión del mundo. Cabe aclarar que además de los medios de producción industriales tendremos en cuenta los medios de producción culturales, como ser ahora la TV, cine, deportes, música, etc. Todo esto forma la subjetividad social, que si bien serían términos opuestos, por relacionar subjetividad con el pensamiento individual, propio, únicamente en el marco de lo grupal, puede conformarse la individualidad y libertad tienen solamente el sentido de una mayor autonomía de lo social, por lo cual es la conformación de lo social y su funcionamiento lo que posibilita y fija las condiciones de la individualidad. ¿A dónde se pretende llegar con esto? Simplemente a que el mal del neoliberalismo imperial capitalista NIC está en nuestro inconsciente colectivo, arraigado en nuestra forma de ver el mundo. Las ideas neoliberales se fueron introduciendo a lo largo de la década de los 90 y, de forma muy paulatina, se convirtieron en supuestos innegables. Su aliado más importante en este trámite, la publicidad, el marketing, la competencia. Solamente concienciar lo inconsciente, como explica el psicoanálisis, puede resolver el problema. Como primer punto quería dar luz sobre esto. Hacer consciente que estamos presos de ese sistema. Pasaré ahora a comentar por qué creo yo, y cada vez muchos más, que el neoliberalismo es un mal. Capítulo 2. Las contradicciones del NIC. En primer término, los ideales neoliberales promueven la libertad individual, el triunfo propio, la búsqueda del éxito por uno mismo, la propiedad privada. Ahora bien, y como hacía referencia anteriormente A. E. Galende, la primera forma de reconocimiento de la individualidad está ligada a la institución social de la propiedad y a partir de esta, la constitución de una esfera de lo privado. Es decir, que en su ideal máximo de triunfo individual, ya se vislumbra su pecado, el triunfo individual es tal solo a costa de otros. Y es así como sucede. Muy sagazmente Pablo Gentili comentó en el seminario Educación
y ciudadanía, es verdad que ciertos sectores de los pobres mejoraron, por lo menos en el acceso a ciertos bienes y servicios, lo que nos permite reconocer que son un poco menos pobres, pero también es verdad que la posibilidad de los ricos a aumentar su riqueza ha sido en algunos países 12 veces superior a la condición de mejoría de los pobres. Y esto está demasiado claro en la teoría marxista. Los burgueses, capitalistas, son dueños de los medios de producción, recuerden que no solo industriales. Por lo tanto, la acumulación de capital del capitalista siempre será exponencialmente mayor a la del obrero, que obtiene un salario en porcentaje a la producción total de capital. Algunos economistas capitalistas sostienen que no se contempla el derrame de capital que se produce de las clases altas hacia abajo, pero el único derrame que se observa hoy en día es el derrame de sangre en nuestras calles por culpa de la marginación y la exclusión. Y lo que es alarmante, esta despiadada competencia. Necesidad de triunfo individual y acumulación de capital. Ha provocado que un billete deje de ser lo que es en teoría, un medio. Un medio de intercambio. Muchas personas ven en el dinero una finalidad, y eso es algo enfermizo. Si se investiga en la naturaleza humana, el dinero no figura entre las necesidades básicas como el higiene personal, el alimento, el descanso, la reproducción. Sí, es necesario en este sistema para cambiarlo por esas necesidades, pero no es un fin. El fin es la casa, el auto, la TV, la guitarra o la entrada a la cancha del domingo para obtener un poco de felicidad en síntesis. Es como el dicho: el dinero no compra la felicidad, pero como ayuda. Debo hacer una aclaración. La finalidad de este trabajo no es puntualizar una tendencia política, solo se pretende criticar el NIC para tratar de entender la crisis socioeconómica cultural que atravesamos. Volvemos a lo nuestro. Es cierto que con esmero, estudio y dedicación un individuo puede llegar al éxito. Pero ¿y los demás, qué? Los que no pueden introducirse en el mercado, ya sea por falta de capacitación, de capital, o porque son demasiado viejos, como indica la nueva tendencia juvenil, quedan afuera. Y es lo que estuvo sucediendo a lo largo de estos últimos 10 años en América Latina. Al aplicar estas ideas nefastas, nuestros gobernantes nos condenaron a la desigualdad social, la marginación, y como si fuera poco, a que se lleven todo el oro a otro continente, como sucediera 600 años atrás, siendo Argentina, por ejemplo, uno de los países más ricos en recursos. Ahora bien, todo este proceso de selección del más apto para el mercado me recuerda a la ley de la selva, donde solo el más fuerte sobrevive, es decir, que la humanidad, en vez de ir hacia la razón, va hacia la animalidad, en un sentido metafórico. En vez de buscar la paz y la prosperidad para todos, se deja llevar por el NIC a un reino de guerra, autoritarismo y competencia. Porque otro de los males que produce este mercado es enfrentarnos entre nosotros. Por ejemplo, si yo soy dueño de una zapatería y a mi vecino se le ocurre también poner un negocio de calzados, se convierte automáticamente en mi enemigo. El sistema no solo crea marginación y polariza las clases sociales aún más, sino que también hace que nos peleemos entre nosotros, ya sea compitiendo en el mercado o provocando que a través de la exclusión y la pobreza exista la inseguridad que tanto odiamos.
Pero la inseguridad no abarca solo que te asalten en la puerta de tu casa, sino también inseguridad laboral, la gente tiene miedo de que la echen de su trabajo. Inseguridad estudiantil, los adolescentes no saben si estudiar una carrera para ser profesional o comenzar a trabajar para tener una carrera comercial y forjar un comercio, etc. En el siguiente capítulo veremos cómo estos problemas que acarrea el NIC afectan a la educación. Capítulo 3. La educación amenazada. Allá por los lejanos años 90 y durante toda esa década, la retórica, como la llama Gentili, del NIC, o como él y otros denominan, el consenso de Washington, orientó las decisiones de nuestro país. Según Gentili, es posible analizar este discurso en el marco de la educación, surcando estos 4 ejes. 1. La crisis. Los sistemas educativos latinoamericanos enfrentan, para los neoliberales, una crisis de eficiencia, eficacia y productividad. La acelerada expansión de la oferta que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX se produjo sin que los recursos y la productividad hayan sido administrados eficientemente por parte del Estado. Es decir que la educación hizo un salto cuantitativo pero no cualitativo, generándose una crisis de calidad. La solución del NIC a este problema es instaurar el criterio de competitividad, fundamentado en el mérito y el esfuerzo individual. Se intenta entonces transferir la educación de la política al mercado negando su condición natural de derecho y convirtiéndola en mera mercancía. 2. Los culpables, como vimos en el punto anterior, el culpable principal es el Estado, pero también los sindicatos, por exigir más intervención del mismo. Y. Aún hay un tercer culpable, la sociedad, por no reconocer su capital humano e invertir en él, consumiendo estos medios de educación privados. Por lo tanto, para los neoliberales, la sociedad no solo sufre esta crisis, sino que también es culpable de ella, la produce y reproduce. 3. Las estrategias. Salir de la crisis supone un conjunto de propuestas macro y microinstitucionales para instalar el criterio de competencia y regular el mercado educativo. Según entiende Pablo Gentili, 2 grandes objetivos dan coherencia a estas estrategias: la necesidad de establecer mecanismos de control de calidad y la necesidad de articular y subordinar la producción del sistema educativo a las demandas que formula el mercado de trabajo. El primero garantiza el mérito y la competencia, y el segundo da sentido y establece el horizonte de las políticas educativas, al mismo tiempo que permite detectar las reformas necesarias, ya que el mercado emite señales para orientarlas. A su vez, el NIC funciona con 2 mecanismos aparentemente opuestos: descentralización y descentralización. Por un lado, una fuerte descentralización de funciones. Se transfieren de lo nacional a lo municipal. Se desarticula la comunicación con los gremios de docentes, etc. Por otro lado, se centraliza el desarrollo de programas generales de evaluación para todas las escuelas del país, reformas curriculares para establecer los contenidos básicos de un currículo nacional y la implementación nacional de formación docente para actualizar según el plan curricular de dichas reformas. 4. Los expertos, los encargados de resolver estos problemas y a quienes debemos recurrirlos desesperados, es nada más y nada menos que a los exitosos neoliberales, a los hombres de negocios. Sí. La escuela debe
Introducirse al mercado para ser competente, ¿quién mejor para manejarla que un empresario exitoso? Por lo tanto, se han importado a América Latina gran cantidad de experts y technopods para rescatar la educación, sin que importen nociones como la cultura, la historia, los conflictos internos, etc. Capítulo 4. Hipotetizando hipótesis. Como el título un tanto sarcástico de este capítulo indica, voy a tratar de exponer alguna hipótesis. Pablo Gentili, a quien felicito por su gran labor y quien me ha inspirado para este humilde informe, analiza 3 formas de relacionar ciudadanía y educación. La primera, que titula Ciudadanía y Derechos Formales, introduce la educación en el ámbito de los derechos universales. Es decir, que todo ciudadano de una sociedad democrática tiene derecho a la educación, Rechtsgrund. Principio de igualdad para todos. Esta es la noción más popular y antigua, habiéndose forjado ya desde hace varios siglos atrás en la polis ateniense, como analiza Jean-Pierre Bennett. Se concibe al ciudadano en el plano político, como unidades intercambiables dentro de un sistema cuyo equilibrio es la ley y cuya norma es la igualdad. Esta imagen del mundo humano encontrará en el siglo VI su expresión rigurosa en un concepto de isonomía, igual participación de todos los ciudadanos en el ejercicio del poder. Me tomé el atrevimiento de insertar también la segunda oración debido a que se refiere a la distribución del poder democráticamente y que todos pueden formar parte del poder. Tengamos en cuenta que estamos hablando de estos grandes ideales griegos que datan del siglo IV a.C., y aún estamos viviendo en un presente donde globalmente este tema es pantanoso. Si bien ha habido avances en América Latina en general. En la tercera relación retomaré este tema del poder. La segunda relación es la de ciudadano como consumidor. Mientras que la anterior hace referencia a la igualdad, esta noción neoliberal establece que el ciudadano es ciudadano solo dentro del mercado, ya que plantea una sociedad mercantilizada. Como vemos, no hay mucha diferencia aquí entre ciudadano y consumidor. Ahora bien, como se dijo anteriormente, el que no está dentro del mercado no es ciudadano, por lo tanto prepondera un ideal de desigualdad. Además, el mercado se sostiene por la competencia misma. Sí. No hay competencia, no hay mercado, es decir, que tiene que haber desigualdad. En tercer y último lugar, Gentili plantea una relación de ciudadanía y democratización del poder, una ciudadanía entendida no como algo adquirido, sino como una actividad social inalienable de la condición de un ser que habita en sociedad, sustentada por una serie de condiciones. Menciona 4 de las mismas. 1. Igualdad. Como vimos anteriormente con el ejemplo de la polis, ciudadanía es sinónimo de igualdad. En la página 4, comentamos sobre la desigualdad en la que se encontraba América Latina por culpa de las medidas neoliberales, la pobreza y la exclusión cada vez mayor en relación al enriquecimiento de las clases altas. La idea del NIC era que, mientras más tiempo permanezcan los pobres en las escuelas, más se alejarán de la pobreza. Sin embargo, el dato interesante es que los índices de pobreza no han disminuido al ritmo del aumento de la escolarización. 2. Democratización del poder, las ambiciosas políticas y reformas educativas implementadas durante la década de los 90 han sido no solo catastróficas sino también autoritarias.
Casi no hubo participación democrática de la comunidad educativa, que debería naturalmente hacerlo, sino también de la sociedad entera. Todos los países latinoamericanos aplicaron medios para la evaluación de la calidad educativa, y en todos menos en Cuba, afirma Gentili, se observan resultados negativos. Estos mecanismos fueron aplicados por decreto, sin debate. 3. Solidaridad. Hay que entender a la educación no como una opción privada, sino como un derecho social, derecho que el NIC pretende arrebatar a la sociedad democrática. Estamos hablando de una noción de igualdad y solidaridad en el sentido de que en una sociedad los derechos no pueden distribuirse en forma desigual, porque esa distribución desigual niega la propia condición de esos derechos. 4. Pensamiento utópico. Nos referimos aquí a una cuestión importante y que no se mistifique ni se tome peyorativamente, como ocurre a veces en la actualidad. La esperanza es un motor social sin duda, productora de cambios y transformaciones a lo largo de la historia, y lo que ha producido este status quo es la aniquilación de este pensamiento utópico. No exagerando en un pensamiento fantástico, de un mundo ideal, sino simplemente de la elaboración de proyectos emancipatorios tal cual los define Gentili. Allí es donde concuerdo indudablemente con este autor, y pongo el acento en la concientización de la necesidad de un cambio, de una toma de decisiones no solo en lo educativo sino en todos los ámbitos sociales. No hay que ser economista para saber que el Estado debe priorizar de una vez por todas a su pueblo y no las empresas extranjeras ni al NIC. En este sentido, en los últimos años el pueblo y los gobiernos latinoamericanos han demostrado una tendencia y han hecho consciente este mal. Se está comenzando a cambiar de dirección. Con los sucesos ocurridos en la Guerra del Medio Oriente, ha caído la máscara de los Estados Unidos y el mundo se dio cuenta de lo que Bush pretende. Y. Recientemente discutían estos imperialistas sobre la internacionalización del territorio amazónico, el pulmón más grande del mundo, mientras ellos se hacen con todo el petróleo que encuentran a su paso. De todas maneras, esto merece discusión aparte. Para cerrar, creo que a pesar de que se hizo consciente el malestar de este sistema y que está cambiando el pensamiento tan lineal que se tenía anteriormente, todavía queda mucho por hacer y todos debemos asumir la responsabilidad de la toma de decisiones, ser solidarios y respetarnos unos a los otros. Y como lo hiciera Gentili, voy a concluir este escrito mencionando al fabuloso trovador cubano Silvio Rodríguez. Hablemos de lo imposible porque de lo posible ya sabemos demasiado. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.